¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios hizo el antiguo pacto si muchas veces en la misma Biblia le llama como un pacto según la carne, como un ministerio que causaba la muerte, como solamente un tutor que estaba ahí hasta que llegara Cristo, o incluso un pacto que se volvió obsoleto? ¿Para qué el Señor entonces hizo esto y lo colocó en la palabra? ¿Quieres entenderlo? Entonces ve el capítulo de hoy de Inverse en español. Estás viendo Inverse en español, un programa de espacio joven. Y como siempre vamos a estudiar, vamos a interiorizarnos, a profundizar en la lección de escuela sabático. Y para eso vamos a tener aquí a unos invitados muy especiales. En primer lugar, vamos a empezar por las damas. Nuestra amiga Constanza Bosque. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, estoy muy feliz, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar en otro episodio de Inverse. Ya había podido participar anteriormente en el otro folleto también, entonces estoy muy feliz de poder estar aquí. Y bueno, para que me conozcan un poco, yo soy estudiante todavía, voy en cuarto medio, tengo 17 años y algunas cosas que me gustan son predicar, trabajar con los jóvenes en mi iglesia, con conquistadores, con aventureros. Me encanta el área de la salud, entonces ahí Dios me ha podido ayudar a desarrollarme en esas áreas de la iglesia. Muy bien, muchas gracias, Constanza. Es verdad, una chica que está ahí sirviendo al Señor. También tenemos a nuestro amigo Andrés Utrera. ¿Cómo estás, Andrés? No te hemos conocido anteriormente, así que nos gustaría que te puedas presentar, decir de dónde eres, dónde estás, qué haces, alguna presentación, una introducción sobre ti, por favor. Hola, un gusto saludarles en esta ocasión. Como tú decías, mi nombre es Andrés Utrera, vivo en Futaleufú, en la Patagonia chilena, en el sur de Chile. Trabajo acá en este lugar, estoy casado con Scarlyn Díaz y tenemos una hermosa niña que se llama Emily. De verdad que es un privilegio poder acompañarles en esta oportunidad y pues sí, es la primera oportunidad en Inverse. Muchas gracias, Andrés. Bueno, y también tenemos aquí a nuestro amigo teólogo, ¿verdad? Aquí el experto que nos va a acompañar, nuestro amigo Manuel Ospino, que ya también ha estado con nosotros en otro Inver. ¿Cómo estás, Manuel? Un gusto saludarles a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero privilegio y me siento muy contento de acompañarles. Esperamos por la gracia de Cristo que nuestros aportes puedan servir para el crecimiento y desarrollo en la gracia de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y nos acompañe a todos en este hermoso programa. Muy bien, pero Manuel, vamos a pedirte ahora que nos puedas ayudar y puedas invocar la presencia del Santo Espíritu para que sea Él quien esté aquí presente en este capítulo, que nos pueda guiar, que nos pueda instruir, para que todo lo que estudiemos sea claro y que los jóvenes, sobre todo que están ahí viendo, también les quede muy claro y muy de alguna manera muy práctico el asunto que vamos a tratar el día de hoy. Por favor. Claro que sí, vamos entonces a cerrar nuestros ojos y hagamos una oración. Nuestro Padre Celestial, es en el nombre de Jesucristo y en plena certeza de fe, Señor, en su sangre, en los méritos preciosos que Él tiene delante de ti, Señor, que nosotros entramos en santa audiencia delante de tu trono para pedirte sencillamente que cumplas tu promesa, aquella que nos dejaste de guiar nuestras mentes por medio de tu Espíritu Santo al conocimiento de toda verdad. Y pedimos, Señor, que mientras nosotros prestamos atención, contemplamos la verdad contenida en tu palabra, nuestras vidas, Señor, de manera milagrosa y poderosa, sean transformadas por el poder de tu Santo Espíritu trabajando en nosotros. Pedimos que nos hagas crecer en tu gracia, Señor. Te lo pedimos por amor, por la fe y por los méritos de Cristo, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Ya, muy bien. Entonces ya hemos pedido, ¿verdad?, la unción del Santo Espíritu y ahora podemos abrir la palabra de Dios. Así que ahora también voy a pedirle a mi amiga Constanza que por favor pueda leernos Génesis capítulo 3, verso 15, por favor, para que allí hagamos la introducción a esta lección. Sí, dice lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Muy bien, entonces ya leyendo este texto base, vamos a hacer la primera pregunta y es acerca, bueno, de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Acerca de los pactos. El pacto que Dios dejó ahí en el Sinaí cuando estaba con esas trompetas, ¿verdad? Ese humo que salía allí que parecía como un horno ardiente, ese monte. El pacto que el Señor pronunció desde allá, ¿fue un pacto según el antiguo pacto o el nuevo pacto? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en primer lugar, Jan, esa es una excelente pregunta, porque cuando nosotros utilizamos los términos antiguo y nuevo pacto, nosotros estamos colocando la diferencia principal entre ambos en el ámbito del tiempo, como si el antiguo pacto, en primer lugar, quisiese decir una dispensación anterior a la dispensación cristiana, como si la historia se partiese en dos, de tal manera que anteriormente Dios tenía una manera de actuar, de relacionarse para con el ser humano, pero a partir de Cristo Dios tiene otra manera de actuar, otra manera de relacionarse para con el ser humano. Y te voy a decir una cosa importantísima, Jan. En la historia de la iglesia cristiana, en la historia temprana, el surgimiento de una figura herética conocida como Marción llegó a decir incluso que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo no tienen nada en común, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios horrendo, cruel, tirano, pero el Dios del Nuevo Testamento es distinto y ninguno de los dos tiene algo en contacto. Por tanto, Marción compiló solamente los escritos del Nuevo Testamento que no provenían de pluma judía, sino que eran cristianos solamente gentiles. Y esto era una atrocidad teológica, absolutamente atroz, una herejía terrible, porque cuando nosotros oímos y prestamos atención a las palabras de Cristo, el Padre Celestial que Él vino a mostrar es el Dios maravilloso del Antiguo Testamento, es el Dios que hace pacto. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? La verdad es que el antiguo y el nuevo pacto se pueden entender mucho mejor como un pacto, hablemos del nuevo en primer lugar, un pacto nuevo que es mejor que el antiguo por cuanto está establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las promesas? Promesas que garantiza Cristo, promesas que garantiza el Padre Celestial, pues Él solo es quien promete y cumple. ¿Por qué solo es el que promete? Porque solo Él puede cumplir. Y sus promesas son maravillosas. Mientras que el antiguo pacto, entonces, en vez de ser considerado como una dispensación o como un asunto temporal del pasado, debería mejor ser considerado como una actitud del corazón mediante la cual nos acercamos o relacionamos con Dios. En este sentido, acercarse a Dios bajo los términos del antiguo pacto sería creer que nosotros tenemos que hacer algo para que Dios se agrade de nosotros y nos entregue por mérito alguna cosa, bien sea la salvación o bien sea alguna bendición especial, mientras que el nuevo pacto es quien se acerca a Dios sabiendo que no hay nada de fuerza, de mérito, de determinación, de fuerza de voluntad que nos permita tan siquiera acercarnos a una posible obediencia de la voluntad y ley divinas, sino que en este nuevo pacto nosotros le suplicamos a Cristo que nos ayude, que sea Él nuestro todo, que sea nuestra fuerza, nuestro poder, nuestro perdón y la garantía de nuestra obediencia, ya que por nosotros solos jamás podremos hacerlo. Cuando nos acercamos así a Dios por medio de Cristo, dándole el corazón para que Él sea todo, entonces nos acercamos a Dios en los términos del nuevo pacto. Amén, agradecido, ¿verdad? Y interesante lo que Manuel dice en esta ocasión. Fíjense que aunque este pacto fue hecho con Adán, como dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, aunque fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención.
fue aceptado por fe, no obstante, cuando lo ratificó fue llamado el pacto nuevo. Fíjense que este pacto estaba disponible incluso desde después del pecado de Adán y Eva. ¿Y cómo nosotros podemos saber esto? Bueno, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3, versículo 15, que notamos que Pablo lo interpreta en Gálatas capítulo 3 como Cristo, como la simiente de Génesis capítulo 3, que es Cristo, la simiente prometida a Abraham, a Isaac y Jacob, que también es Cristo, porque Jesús es el garante, Cristo es el garante del rescate de la humanidad y ratificada por su muerte. Es decir, que el nuevo pacto es antiguo como el antiguo, y en el pacto del Sinaí tenían al alcance por medio de la fe a todas las promesas que existen en Cristo Jesús. Jesús estaba a su disposición, estaba a disposición, pero debían aceptar a Cristo, como acaba de mencionar Manuel en este momento. Y fue su actitud, la actitud del pueblo de no aceptar la gracia de Cristo y de preferir aceptar los antiguos dioses paganos. Nosotros notamos que la actitud, por supuesto, del pueblo fue: nosotros vamos a aceptar todas las cosas que el Señor diga en este momento, pero realmente lo hacían de forma distante con el Señor. Ve tú, Moisés, habla tú con Dios, nosotros nos quedamos aquí y todo lo que el Señor diga, entonces nosotros lo vamos a hacer. Ahora bien, esa actitud que el pueblo tuvo, seguidamente es conocido, o debemos conocerla como la experiencia de lo que no debe hacerse, como una experiencia fallida, exactamente esa frase. Por lo menos cuando yo estaba estudiando esta lección, me hice la pregunta de por qué tenía que haber un pacto en el centro, un pacto del Sinaí, ¿verdad? Porque está el pacto antiguo, el pacto nuevo, entonces yo me pregunté por qué Dios tuvo que poner un pacto, otro pacto para el pueblo de Israel. Y en realidad tiene que ver con el contexto que estaban viviendo los israelitas, porque en el momento, el hermano Andrés estaba hablando también, ¿cierto?, del pueblo de Israel, no estaba en las mejores condiciones para estar consagrado a Dios en el momento que ocurrió esto del pacto del Sinaí, ¿cierto? El pueblo de Israel venía saliendo de la esclavitud y ya tenía tradiciones, podría decirse costumbres que tenían que ver con la idolatría, ¿cierto? Tenían costumbres paganas. Entonces Dios, cuando vio toda esta escena, dijo como, sí, el pueblo de Israel necesita volver a conocerme, porque hasta ese momento el pueblo de Israel ya se había olvidado cómo era Dios, cómo era el pacto de Abraham, y era casi todo puras costumbres y como ritos, tradiciones sin sentido. Entonces por eso Dios les hace como esta pauta, por decir así, que es el rito del Sinaí, ¿cierto? Que su base son los 10 mandamientos. Y esta es como la nueva pauta donde Dios les dice, miren, si ustedes siguen estas reglas, ustedes van a estar haciendo mi voluntad. Y así es como soy yo. Y no sé, a mí me gusta que haya solamente un Dios y que me adoren solamente a mí. Y así el pueblo de Israel empezó a conocer de nuevo a Dios. Entonces, por eso es como súper importante que estemos estudiando el pacto del Sinaí. Y en el fondo, igual vamos a estar viendo ahora en el programa, que tiene que ver solamente con un Dios que se esfuerza por salvar a su pueblo, porque su pueblo sea salvo, y diciéndole a su pueblo, pero ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que poner de su parte también. Entonces están todos estos pactos igual bastante relacionados. Son diferentes, pero están todos, tienen como la misma esencia. Muy bien, vamos a seguir entonces con las preguntas. Entonces ahora, ¿cómo esta comprensión del antiguo pacto, verdad? En vez de verla como netamente algo de una dispensación o una época, sino al verla como una experiencia, como una actitud frente a Dios, nos ayuda a entender mejor el pacto sinaítico. ¿Cómo lo vemos eso? Bueno, mira, en primer lugar es necesario, Jan, aclarar lo siguiente. Mira esto. ¿Es posible que yo hoy, viviendo en el año 2021, me relacione con Dios como si estuviese en el antiguo pacto? ¿Ok? Y es posible que una persona que vivía unos 3, 4 días después del Sinaí se relacionara con Dios en los términos del nuevo pacto. Así que antiguo y nuevo no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con una actitud de relación o de acercamiento a Dios.
Si yo me acerco a Dios para esperar que antes de que Dios pueda bendecirme, yo tengo que hacer algo para ganarme esa bendición, yo estoy viendo a Dios bajo los términos del antiguo pacto. ¿Ok? Pero si yo me acerco a Dios diciéndole, Señor, mira, no existe nada que yo pueda hacer para agradarte si primero tú no me transformas y me das vida para yo poder operar tu voluntad, para que tú más bien operes tu voluntad en mí, resucítame de la muerte de los delitos y pecados y resucítame por la vida de Cristo en mí y solamente por esa vida yo podré agradarte. Ese es el término del nuevo pacto. Eso es lo que significa el nuevo pacto. Ahora, aquí hay algo interesantísimo y yo quiero hacer una relación bien cortita, bien a través de un ejemplo. Mira esto. ¿Para qué el antiguo pacto? ¿Para qué funcionó el pacto del Sinaí? ¿Qué fue eso del pacto del Sinaí? Miren esto. Ustedes recuerdan, queridos amigos, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, le dice así, mira mujer, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él que te dé el agua de vida y él te la dará. Entonces la mujer se le abren los ojos y dice, agua de vida, agua de vida. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que yo la beba y no tenga que venir más a sacarla de aquí. Y entonces, antes de que Jesús le diga, mira, yo soy el agua de vida, yo soy el don de Dios. Escucha, antes de que Jesús le diga eso, Jesús le dice así, mujer, ve y dile a tu marido. Y entonces, atención, la convicción de pecado vino a su mente. Porque antes de poder estar en la condición de aceptar el don de Dios, yo tengo que reconocer que yo he cometido pecado. Entonces el pacto del Sinaí es precisamente eso. El pacto del Sinaí Dios lo usó para traer al pueblo la convicción de que no hay manera alguna, a menos que Cristo opere en mi vida, de que yo pueda guardar la ley de Dios. No hay forma de que yo pueda agradar a Dios, a menos que sea Jesucristo que me resucite, viva en mí y me haga agradable delante de Dios por medio de su poder para operar su voluntad en mi vida. Eso es lo que quiere decir. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Manuel en este momento. Y fíjense, también hay algo que a mí me llama mucho la atención y es el hecho de que ambos pactos, hablando del pacto que el Señor hace con Adán y Abraham y también el pacto sinaítico, se dan dentro de un marco de liberación. Cuando Dios establece el pacto, en este caso con Adán y Abraham, Dios deseaba, ¿verdad?, liberar o restaurar la relación de él con ellos, con su pueblo, con el ser humano. De igual forma, con el pueblo de Israel en el Sinaí. Ahora bien, cuando nosotros observamos, por ejemplo, la actitud de estos dos grupos, encontramos que hay dos tipos de actitud. Adán y Eva, por supuesto, cedieron ante la influencia de Dios y aunque quizás en algún momento estuvieron lejos y pues en relación con el enemigo, pues aceptaron y cedieron a la influencia de Dios y aceptaron el pacto. Sin embargo, como hablamos hace un momento, ¿verdad? El pueblo de Israel tuvo una actitud diferente en el sentido de que prometieron cumplir todas las cosas por sus propias fuerzas, por su propio poder, y no aceptaron, ¿verdad? Como decía Manuel hace un momento, su pecaminosidad, su necesidad de Dios, y por esto, ¿verdad? Entonces encontramos que fallaron e invalidaron el pacto de Dios. Así es. Yo creo que la pregunta que hizo Jan es súper importante, que todos los cristianos nos la hagamos siempre, alguna vez en nuestra vida. Nosotros estamos siguiendo estas condiciones que nos da Dios para hacer su voluntad. Nosotros estamos siguiendo los mandamientos, estamos respetando el sábado por amor a Dios, porque estamos experimentando una relación con Dios, o lo hacemos igual que bueno, el cristianismo o el pueblo de Israel también en los tiempos antiguos. Bueno, ha pasado muchas veces en la historia de este mundo, ¿cierto? Que el humano cae en la tradición y se olvida de los sentimientos que tienen que llevar a una persona a hacer tal acción. A mí me gustaría leer muy rápido un fragmento del folleto de la lección que a mí me pareció muy interesante, que está en el día martes, que dice así: en Deuteronomio, el libro del pacto del Antiguo Testamento,
La apelación era, a partir de aquel momento, ama a Dios y guarda sus mandamientos. Observa el orden, ama a Dios primero y segundo, guarda sus mandamientos. Entonces Dios nunca le dijo al pueblo de Israel solamente tienen que cumplir esto y van a ser salvos, ni nada de eso, sino que Dios siempre ha dicho y quiere que nosotros primero amemos a Dios de corazón y en respuesta a ese amor nosotros vamos a terminar obedeciendo a los mandamientos, todo eso. Y en la misma parte de la lección también dice que Dios debe y quiere, su mayor anhelo es escribir su ley en nuestros corazones. Entonces no va a ser una obediencia por costumbre ni nada, sino que va a ser solamente por amor a Dios y lo tiene escrito también en la Biblia. Es una consecuencia de... Así es. Entonces, este pacto en el Sinaí, este pacto, ¿verdad? Todas estas leyes y todos estos simbolismos que se dieron, lamentablemente fue, como mismo Jesús lo dijo, por la dureza de vuestros corazones. Y como decían ahí, ¿verdad? Estos comentarios, ellos querían a Dios lejos, no queremos escuchar su voz, me da miedo, anda tú, el Señor quería un pueblo de sacerdotes, no, Él tuvo que ahora escoger una sola tribu de sacerdotes. Entonces, Él quería una relación con su pueblo, yo quiero vivir en medio del pueblo. Lamentablemente esto no se pudo dar, y ahora con Jesucristo ahora tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros y por nosotros. Bueno, tenemos que seguir aquí con este inverse, ¿verdad? Y entonces ahora vamos al texto que leyó Constanza al principio, al Génesis 3:15. ¿De qué manera este texto nos entrega luz acerca de entender si el pacto sinaítico y el pacto al antiguo son sinónimos o son cosas que no tienen nada que ver? ¿Qué piensan ustedes? Ok, miren esto, atención con esto que voy a decir. ¿En qué momento de Génesis 3:15 Dios hace un pacto tomando como la segunda parte al ser humano? ¿En qué momento Dios dice, bueno, este pacto es entre mí, Dios, y ustedes, ser humano? ¿En qué momento el ser humano es parte de dos partes que establecen un pacto? ¿En qué momento el ser humano es parte de ese pacto? En ningún momento. En ningún momento el ser humano es la otra parte del pacto. No, ese pacto lo estableció Dios con Jesucristo como la simiente de la mujer, para confirmar lo que había sido establecido desde antes que se fundaran los cimientos de la tierra. Página 773 del Deseado de todas las gentes. Desde antes que se fundaran los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un solemne compromiso de que Cristo sería el fiador y el sustituto de la raza humana si ésta llegaba a ser vencida por Satanás. Entonces, ¿el pacto es entre quién? ¿Entre quién y quién? El pacto es entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo para que todas las promesas de Dios sean en Cristo sí y en Cristo amén, para que no pueda fallar el pacto. Ahora, el hombre, el ser humano, ¿cuál es el lugar que tiene en el pacto que Dios hace con Cristo? ¿Qué lugar tiene? El hombre solamente lo recibe, el hombre solamente se beneficia. ¿Se dan cuenta? Es decir, el hombre no es garantía del pacto. El garante del pacto es Cristo como hombre, Cristo como ser humano, Cristo humanado, Cristo en carne humana, Cristo obediente, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo sentado a la diestra del trono de Dios, Cristo representándome a mí en el trono, Cristo como humano glorificado en lo más alto del trono universal. Él es la garantía, Él es mi garante, Él es mi fiador. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces yo en dónde estoy en el pacto? Yo como ser humano, ¿en qué parte estoy? Amigos, nosotros los seres humanos sencillamente los recibimos. Y cuando los recibimos, nos beneficiamos de eso. Pero nosotros no lo garantizamos. ¿Saben por qué? Mira, porque si dependiera de nosotros, este pacto hubiese durado lo que duró el pacto del Sinaí. Moisés no había bajado de la montaña y ya el pacto estaba roto. Amén. Sí, estamos hablando, ¿cierto?, de los pactos y encontramos el primero acá en Génesis 3:15, ¿verdad? Y este pacto es, como está diciendo el pastor, en realidad no sé qué más puedo agregar yo a todo lo que dijo él. Básicamente es un Dios diciendo, bueno, en contexto un poco, un Dios que vio a Adán y Eva el pecado que habían hecho y le toca a Dios decirle la consecuencia de la acción, del pecado que tiene Adán y Eva. Entonces, mira, Adán y Eva, ahora ustedes bueno, primero tienen que irse acá del jardín del Edén.
a partir de ahora ustedes para ser perdonados tienen que sacrificar un animal, y bueno, les empieza a explicar todo, pero no los deja con todas las nuevas cosas que ellos deben hacer para, bueno, para ser perdonados y para estar, ¿cierto? Estaba también se tenían que circuncidar, todas estas cosas que ellos tenían que hacer. Dios no los dejó solamente con todo esto, sino que también Dios les dice, pero yo les voy a entregar a un redentor. Yo me voy a encargar de que venga a salvarlos a alguien para que puedan volver a estar conmigo en el cielo. Yo creo que eso es algo, por supuesto, digno de adoración, ¿cierto? Para darle gloria a nuestro Dios. Y bueno, esa es la idea del pacto de Dios, es la promesa que hace Dios, y es por eso semejante al pacto del Sinaí y al pacto que nosotros estamos viviendo, que dura hasta el tiempo del fin, ¿cierto? Que es un Dios solamente que se preocupa por nuestra salvación y hace todo lo que puede para que nosotros podamos llegar a ser salvos. ¿Saben qué me llama curiosamente la atención? Es que el pacto en Génesis capítulo 3, versículo 15, se da también dentro del marco del conflicto entre Cristo y Satanás. De manera que, como decía Manuel hace un momento, nosotros, ¿verdad? No somos la otra parte del pacto, sino que es un pacto entre Dios y Jesucristo, donde nosotros somos beneficiarios, simplemente nos beneficiamos del pacto. Ahora bien, aceptar ese beneficio, aceptar ese pacto, nos coloca, por supuesto, en el lado correcto de la historia de la humanidad, en el lado correcto, en el lado del bien. Y estando incluso dentro del lado del bien, nosotros el Señor nos coloca en enemistad con el enemigo, porque el pacto, ¿verdad?, que el Señor hizo en Génesis capítulo 3, versículo 15, comienza diciendo, enemistad pondré. Ahora, esta enemistad no es fomentada de un modo natural, sino que Cristo, ¿verdad?, por su poder implanta en nosotros esa enemistad que hace que, por supuesto, podamos ser liberados y ahora podamos ser elevados y estar en armonía incluso con la voluntad de Dios, incluso al llegar de excelente forma a ser aliados de Cristo, porque es la promesa. La promesa es ser aliados de Cristo. Estar en pacto con Dios es estar crea enemistad con Satanás y, por supuesto, con el pecado. Nos eleva esa experiencia del pacto que, por supuesto, nos llena, nos coloca, nos pone en armonía con la ley de Dios. Con la ley de Dios nos las coloca en el corazón. Ese poder, esa promesa estaba disponible desde, ¿verdad?, desde el mismo momento en que hubo pecado. Entonces podríamos decir que el Señor nos libera en ese pacto y nos eleva, nos hace estar en armonía con su voluntad. A mí me llama la atención que la hermana Juárez dice que la naturaleza es un libro donde nosotros podemos aprender. De hecho, el mismo Job dice, ve a los pájaros y aprenderás, a los peces y ellos te enseñarán. Acá hay algo bien interesante que está en el libro de Génesis, capítulo 9, dice el versículo 11, dice, estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿A quién le estaba haciendo este pacto el Señor? ¿Solamente a Noé? Acá dice que no. Dice que también lo estaba haciendo con los animales. De hecho, más adelante, en el versículo 17 dice, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra. ¿Qué es lo que le prometió el Señor? Yo no voy a volver a destruir el mundo a través del agua. Y ahora, ¿qué pasó en el Sinaí? El Señor dijo, yo voy a darles mis mandamientos. ¿Y qué hizo el hombre? Como decía Manuel, se puso a la altura. Bueno, yo también quiero entrar a este pacto y también voy a poner mi parte. Todo lo que tú digas, yo voy a obedecer. Ahora, yo pregunto, ¿qué dijo algún animal acerca del pacto que Dios le dijo acá? Nada. Ellos solamente aceptaron y vivieron conforme al pacto que el Señor les había dado. Ese fue el problema de Israel. No hizo conforme al pacto que el Señor... Ellos también ahora querían ser parte, querían ponerse a la altura de Dios. Y ese es el gran error que cometieron. Muy bien, ya sigamos entonces y para ya estar aquí, verán, con estas preguntas. Dice,
a la luz de la Biblia y de los escritos de la hermana White, podemos entonces concluir que el nuevo pacto es un pacto de amor que sale de la escritura de Dios del corazón, y el antiguo pacto es un pacto solamente, o sea, eso es, ¿cómo podríamos decirlo? De solamente actitud externa, de obediencia solamente de algo visual. ¿Qué podríamos decir acerca de esto? Bueno, muy bien. En primer lugar, yo quiero decir que la ley de Dios, que es el fundamento del pacto del Sinaí, es la misma ley que es el fundamento del pacto nuevo, del pacto eterno. Así que el punto, la diferencia no está en la ley. El punto está en que en el antiguo pacto, es decir, cuando yo me acerco a Dios creyendo que yo puedo obedecerle, prometiéndole obediencia para ganarme algo de Dios, escuchen esto, jamás, jamás, jamás podremos guardar ni siquiera una letra de un mandamiento, ni siquiera una letra, porque el ser humano no tiene nada de fuerza para obedecer a Dios, ni siquiera en un solo punto. Lo voy a poner un poquito en un contexto más coloquial de nosotros como jóvenes adventistas. Escucha esto. No existe humano alguno que pueda guardar tan siquiera un minuto del sábado como a Dios le agrada por sí mismo. ¿Te das cuenta? No existe un humano que con la fuerza propia humana pueda guardar un solo minuto del sábado. Y entonces, ¿cómo es que Dios nos pide el sábado? Porque cuando creemos que el sábado nos muestra que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me dé algo, sino que Él ya me dio todo y yo sencillamente lo recibo, y el sábado me enseña que yo debo reposar en la seguridad de Cristo, reposar en la suficiencia de Cristo, reposar en el poder de Cristo que me resucita y me hace obediente. Cuando yo reposo en Cristo y lo dejo obrar en mí, entonces el sábado, que acepto como una señal de la justificación por la fe, me enseña que solo con Cristo yo podré guardar el día sábado. Y cuando lo hago de esa manera, Cristo lo observa en mí, Cristo lo guarda en mí, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que, en resumen, no hay nada que yo pueda hacer para guardar la ley de Dios por mi propia fuerza, por mi propia voluntad. Pero cuando Cristo se encarga de mí, cuando Cristo me resucita, cuando Cristo vive en mí, entonces Cristo hace su buena obra en mí para alabanza de su gracia. Amén. Ahí, respecto al tema que estamos hablando, ¿cierto? A la pregunta, hay una cita de Elena de White, no la voy a leer entera, solo lo primero que dice, que es que los términos del pacto antiguo eran obedece y vivirás. Y también me gustaría leer un versículo que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 13. Aquí hasta este momento Dios ya les había entregado, ¿cierto?, los 10 mandamientos al pueblo de Israel, y dice en el versículo 13, en realidad es una pregunta, pero lo voy a leer como una frase, dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, es un poco confuso estudiar, por lo menos para mí, sobre el antiguo pacto, porque pareciera que Dios les estaba diciendo, si ustedes siguen esto, ustedes van a poder tener prosperidad. Si ustedes obedecen esto, vivirán, como decía Elena de White. Pero Pablo en Gálatas, en el capítulo 4, versículos 23 y 30, también lo voy a parafrasear, decía también que este antiguo pacto era solamente de la carne y no del espíritu. Sin embargo, en Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice que este antiguo pacto, que es solamente como de la carne, que no tiene que ver con adoración de corazón a Dios, es un yugo de esclavitud, y que si es que nosotros intentamos seguir esta ley, estos mandamientos, de esta forma, como en el antiguo pacto, nosotros vamos a perdernos y vamos a morir sin lugar a dudas, porque nosotros solos no podemos cumplir estas cosas. Como estaba también diciendo el pastor, es imposible. Y por eso es como la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. También en el folleto, en la lección del día jueves, dice que la llegada de Cristo convirtió el antiguo sistema ritual en algo obsoleto.
es decir, un sistema que incluía la circuncisión y los sacrificios de animales, y le dio también al mismo tiempo un inicio a un nuevo sistema de ritos que incluyen también el bautismo y la cena del Señor. Entonces, respondiendo a la pregunta, Jan, es súper importante que nosotros entendamos que la adoración y la obediencia tienen mucho que ver con la actitud que nosotros tenemos, de que nosotros no podemos solos y que necesitamos a Dios que nos ayude y que nos guíe y que nos acompañe en nuestro proceso y todos los días de nuestra vida. Yo pienso que el punto clave, ¿verdad? Que diferencia estos pactos es el tema de la actitud, el tema de la actitud. Ellos aseveraron cumplir todas las leyes, todo lo que Dios deseaba mandar por sí mismo, aseveraban que por medio de su poder podían cumplir todas estas cosas, pero como mis compañeros panelistas pues han dicho, no es posible guardar, obedecer a Dios sin la intervención de su poder. Ahora, Dios deseaba que su pueblo le abriera el corazón. De hecho, cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 6, nosotros encontramos que el Señor deseaba implantar su ley en el corazón de ellos, deseaban que ellos pudieran conocer su amor. Dios deseaba todas estas cosas, pero ellos realmente rechazaron todas estas cosas, no la entendieron, desecharon las promesas de Dios. Sin embargo, unos pocos en toda la historia de la Biblia, como por ejemplo Enoc, Abraham, podemos mencionar a Moisés, Josué, Caleb, recibieron la circuncisión del corazón y como resultado de su fe, entonces vivieron vidas justas y agradables a nuestro Señor. Pero la clave es la actitud que nosotros hemos de tener ante el pacto, ante las promesas de Dios. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora la última parte ya de este Inverse, la idea es aplicar todo esto que hemos aprendido a nuestra vida. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos pasar, si es que estamos viviendo la experiencia del antiguo pacto al nuevo pacto? ¿Cómo podemos entonces a un adventista que vive en el siglo XXI decir, oye, yo estoy en el antiguo pacto, entonces, ¿cómo puedo ahora vivir en el antiguo pacto de estas mejores promesas que el Señor dejó? Bien, ustedes recuerdan, ¿ustedes recuerdan cuando Moisés, después de haber roto las tablas, significando que las promesas del pueblo de obedecer los términos del pacto habían sido rotas, habían sido quebradas, y ese pacto entre Dios y el pueblo había sido roto? Recuerdan que Dios le dijo a Moisés, sube a la montaña para que vuelvas a recibir unas nuevas tablas. ¿Recuerdan? Después de que Moisés bajó de esa montaña, ¿cómo era su rostro? Su rostro era brillante y tuvo que cubrirlo porque los israelitas se asombraban. Esa es la manera en la que Dios quiere que nosotros pasemos del antiguo al nuevo pacto. Que nosotros solamente lo contemplemos, que lo miremos, que conozcamos su carácter en la faz de Jesucristo, que miremos a Cristo, que permitamos que nuestra imaginación se espacíe en las escenas de la vida de Cristo, principalmente en su muerte. Y cuando nuestra imaginación y mente se enfocan en la vida de Cristo, Cristo se encarga solito de hacerme una nueva criatura solamente por su poder en mi vida. Así que, en resumen, no te mires a ti, no te preocupes por, Señor, mira, hoy me voy a proponer obedecerte en este mandamiento. Mañana me propondré obedecerte en este. No te acerques a Dios así. Sencillamente mira a Cristo, relaciónate con Cristo, contempla a Cristo, medita en su vida, permite que Cristo tome posesión de tu mente y entonces naturalmente Cristo él va a desplegar, Él va a mostrar su vida en ti. Amén. Hay un versículo que escribe Pablo cuando se está refiriendo de este nuevo pacto, ¿verdad? Donde él menciona la frase que los que vivimos en el nuevo pacto estamos viviendo con las mejores promesas. Bueno, eso es lo que
menciona Pablo. Y en realidad yo creo que es cierto, porque hasta que Jesús murió en la cruz, las personas, por el momento de la historia en el que estaban viviendo, ellos tenían que realizar sacrificios, tenían que hacer estas acciones que representaban a Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros hoy en día no tenemos que preocuparnos, no tenemos que encargarnos de todas esas cosas porque Jesús ya hizo el sacrificio, porque Jesús ya pagó el precio y Jesús ya nos está entregando el boleto, el pasaje para que podamos ir al cielo, y por eso nos toca a nosotros solamente poner de nuestra parte. Entonces, pasar, como hemos estado hablando todo el programa, pasar del antiguo pacto al nuevo pacto significa nosotros también involucrarnos en esto. El pacto es una promesa que nos hizo Dios básicamente, donde Él lo único que quiere es rescatarnos del pecado, que podamos volver a ir al cielo, ¿cierto? Como era su plan original. Entonces ahí nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad que nos está dando Dios. Es que Manuel hace un momento dijo algo importante que incluso la lección mencionaba, y es que la diferencia entre estos dos pactos no tiene que ver con tiempo, sino con actitud. Entonces, me llama curiosamente la atención también que aquellos que se convirtieron antes de que Jesús viniera al mundo y pues comprendieron todo este asunto del pacto, constituyeron o vivieron según el nuevo pacto, disfrutando incluso de las experiencias del nuevo pacto, a pesar de vivir en la era histórica del antiguo pacto. Ahora bien, los individuos que hoy en la actualidad no están convertidos, están teniendo una experiencia del antiguo pacto, aunque viven en la historia del nuevo pacto. Entonces, como Constanza y Manuel decía, nosotros debemos poner nuestra vida en las manos de Jesús para que entonces las promesas del pacto puedan ser realidad en nuestras vidas. Él es el que permite, por supuesto, que el creyente pueda morir al ego, pueda morir al yo, a sus pecados, y que puedan entonces, como decía hace un momento Manuel, renacer, pueda todas las cosas buenas surgir de nosotros por el poder de nuestro Señor. Esto es lo que el apóstol Pablo incluso llama en Romanos capítulo 7 la novedad del Espíritu. Es decir, Cristo hace posible todas estas cosas, y sobre todo en este siglo cargado de tentaciones es cuando nosotros más necesitamos de todas y cada una de estas cosas. Así es, muy bien. Creo que una cita de la hermana Juárez que está en el camino a Cristo y dice: sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por el hábito de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros. ¿Se imaginan lo que es la hermana White? El problema de nosotros es empezar a prometerle a Dios. Eso que no tenemos el poder para cumplir esas promesas, incluso nos hace ser esclavos de la duda. Pero el Señor dejó mejores promesas. Muy bien, ya este Inver está a punto de terminar. Me gustaría que esté en un minuto les dijeran al público que está ahí, a los jóvenes, qué es lo que más les gustó de esta lección, qué es lo que aprendieron, qué es lo que más les llamó la atención. Mira, de verdad que aunque aparentemente es una lección un poco confusa, nos llena bastante porque cuando la comprendemos es hermosa. Entonces, mira, mi lección práctica es la siguiente. Nosotros como jóvenes solamente tenemos que creer, ceder a la influencia de nuestro Señor, y entonces Dios se ha de encargar de todo. Dios se encargará de actuar en nuestras vidas, porque Dios ha dispuesto el poder suficiente para que nosotros podamos tener vida nueva en Cristo Jesús. Muy bien, hay un pensamiento extraordinario, glorioso, que tiene la hermana White en el libro Fe y Obras, página 73. Ella dice así: ustedes no pueden tener
un pensamiento sin Cristo. Y eso es maravilloso. Dios es el que inicia y hace todo. Si existe algún ser humano en la faz de la tierra que algún día puso su pie en dirección a Dios, es porque Cristo lo comenzó a atraer. Así que sencillamente, ¿qué debemos hacer? Ceder a la influencia de Dios. Déjate atraer y Cristo actuará en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga. Amén. No sé qué agregar a las conclusiones del pastor y del hermano Andrés porque están muy buenas. Quizás solo agregar, decirle a todos los jóvenes que están viendo este episodio de Inverse que se preocupen siempre de no caer en la tradición. Dicen que la rutina es lo que mata una relación y lo mismo pasa con Dios, ¿cierto? Cuando nosotros dejamos de pensar en por qué nosotros, no sé, por ejemplo, por qué nosotros tenemos que hacer el lavado de pies o por qué nosotros respetamos el sábado y lo hacemos por costumbre, porque nuestra familia lo hace o porque estoy acostumbrada a hacerlo, entonces ahí nuestra vida espiritual empieza a morir de a poco. Entonces es muy importante que todos los días le pidamos a Dios que nos ayude a estar más cerca de Él y a transformar nuestra vida y así nosotros podamos tener una buena vida espiritual y bueno, eso en realidad complementando también las grandes respuestas que dieron Andrés y el pastor. Muchas gracias. Yo lo único que les puedo decir a los jóvenes, sean como los animales, solamente crean en el pacto que el Señor les hizo. El Señor ahora está prometiendo que va a escribir su ley en tu corazón y en tu mente, solamente créele al Señor. Y esa fe de que la palabra de Dios tiene poder para cumplirse es la fe que te va a hacer andar en los mandamientos de Dios. Pero mientras tú estés buscando la forma, esforzándote para agradar a Dios, vas a estar en el antiguo pacto y no vas a salir de ahí porque es un pacto de esclavitud. Solamente ama a Dios, enfócate en Él, ve al hermoso Cristo muriendo allí en la cruz por ti y todo va a ser hecho por gracia en ti. Muy bien, que el Señor les bendiga, esperamos que hayan disfrutado este capítulo. Como decía, aquí es un poquito confuso, pero intenta, dale una vez, vuelve a leerlo, pide al Señor en oración. Como dice la hermana Juay, asedia al cielo ahí con tus oraciones para que te pueda dar entendimiento acerca de esto. Y el Señor lo va a hacer, porque lo que Él promete se cumple. Así que muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Constanza, muchas gracias, Manuel, por nuevamente acompañarnos, ¿verdad? Así que les pedimos que sigan estudiando, que sigan ahí, ¿verdad? En su grupo pequeño, en su GPS, en su escuela sabática, que sigan compartiendo esto, sus dudas y todo lo que tengan. Incluso coméntenos allí en el Facebook, en YouTube. Si tienen alguna duda, quizás lo podamos comentar con las siguientes preguntas. Así que un gran abrazo a todos. Y si quieren incluso estudiar más, vayan al libro de los pactos de Waggoner, al libro de Gálatas, que es muy, muy bueno y pueden tener una mejor comprensión acerca de esto. Así que los dejamos invitados para la próxima lección de Inverse. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo a todos. Chao, chao. Nos vemos.